Bienvenido, querido amigo, a su espacio de reflexión, análisis y conversaciones que es Rico Show por tvelvenezolano.com. Nosotros queremos dialogar, déjenos dialogar, pero no podemos porque a cada rato tenemos un problema. Bueno, yo me fui a buscar una experta en diálogo, una señora que nació del debate, hija del debate, madre del debate y prima hermana del debate, que es María Verdeal, vicepresidenta del Movimiento al Socialismo, a quien en este lugar, cuando tenía su programa Claro y Rapado, le decíamos Mariche. Bienvenida, Mariche. Gracias, Rico, por la invitación. Qué bueno tenerte acá. Y recordaba yo esta mañana al presidente, al secretario general del MAS, que en su aniversario, sabrá Dios cuánto, hace como 4 o 5 años, en el Colegio de Ingenieros, ustedes plantearon un camino al separarse de la MUD que sorprendió a todo el mundo. Y fue un llamado a la reconciliación nacional y el diálogo para la elaboración de programas comunes para abordar la severa crisis que se perfilaba en el horizonte venezolano en aquella época. Pasó todo lo que dijeron, bueno, ¿dónde están las facturas del MAS? Bueno, no, Empiecen a repartir facturas casa por casa. Nos dicen por ahí Cassandra, que desgraciadamente lo que hemos dicho y lo que hemos vaticinado, lamentablemente para Venezuela, pues está sucediendo y ha sucedido. El nombre de Cassandra es adecuado porque pasó lo que vaticinaron y no le hicieron caso. Así es. Bueno, sí, ciertamente el MAS desde aproximadamente hace 5 años habló de la reconciliación y del diálogo como herramienta para afrontar la grave crisis que en ese momento, que no tiene además grado de comparación con lo que se está viviendo hoy en día en el país. O sea, aquello estaba en pañales, estaba en pleno comienzo, proceso. En ese momento, pues simplemente factores se dieron a la tarea de descalificar el mensajero, matar el mensaje, no oír el mensaje, y bueno, de esa manera evitar, pues decir que el MAS era primero que estaba entregado al gobierno, después que era un sueño romántico lo que se estaba planteando y que no tenía sentido. Bueno, no pasó tampoco mucho tiempo para que no solamente todo el país, sino comenzar hasta a nivel internacional. Hoy tenemos una instalación, entre comillas, de una mesa de negociación o de diálogo, donde tenemos también representantes internacionales que están sirviendo como mediadores. Entonces, pero no estamos, entre comillas, no, es verdad. Bueno, pero entre comillas, ¿por qué? Por la descalificación que los mismos actores que están dentro de esa mesa pues dan sí estamos sentados, pero no estamos sentados. ¿Cómo comenzó? ¿Sí nos reunimos? ¿No nos reunimos? Estamos de Santo Domingo. Claro, o sea, ¿cómo comenzó todo? El comienzo no fue transparente ante lo que es la sociedad venezolana. Bueno, pero los acuerdos de la FARC y Santos tampoco fueron transparentes, sino como 5 años después. Bueno, por supuesto. Es que el problema es haber satanizado la denominación de diálogo o negociación. El hecho de que tú vayas a dialogar o vayas a entender que además que en cualquier sistema es lo más democrático que se puede hacer, negociar hasta en plena guerra, se puede estar en plena guerra, el proceso, y tratar de negociar para paralizar la guerra. Pero satanizar para los seguidores, para los radicales, que además hay de lado y lado, entonces ahora no, es que yo me siento, entonces yo claudico en mis intereses, en mis posiciones. No, eso no significa claudicar, todo lo contrario. Ir a la negociación es ver, vamos a ponernos de acuerdo en 2 cosas para comenzar. A lo mejor no nos ponemos de acuerdo en todas las peticiones, pero podemos comenzar a negociar y hablar de acuerdos. Acuerdos a favor del país, no a favor de los intereses de los actores. Bueno, eso siempre es muy difícil, porque los políticos hablan a nombre de los intereses de la patria. En representación de. Eso sí, así. Y entonces, bueno, el otro político que igualito tiene los mismos intereses de la patria para representar se tienen que llegar a acuerdos. Hay una cosa que es bien rara en esto de la satanización de los diálogos. Porque ¿cuál es la alternativa de los diálogos? Primero, porque hay diálogo en Venezuela, porque el gobierno irrespetó completica la Constitución. Si aquí hubiera Constitución estaríamos diciendo vota sí, no vota no, porque ya hubiéramos recogido el 20% de la firma y estaríamos en el referéndum. No estamos, lo quitaron, se formó un lío. Ahora que está conculcado ese derecho, dice la gente, bueno, ahora sí hablamos. Entonces nos dicen, va a traicionar porque habla, con dictador no se habla. Claro que se habla. Hay una cosa que se sabe de sobra. O hablamos antes de matarnos, o hablamos después de matarnos. Pero hablamos después de los muertos. El diálogo es inevitable. A 300 muertos antes o 300 muertos después. Yo prefiero hablar 300 muertos antes. Y yo prefiero 1000 veces ponerme bravo con Diosdado a que Diosdado le tire un hermano mío, primo mío, cuñado mío. Eso no me interesa. Yo no estoy ganado pesida.
Y entonces ese bombardeo que tú mencionas que se da con respecto al diálogo, yo creo que forma parte de la regla del juego. Fíjate, ¿qué está haciendo Diosdado? Diosdado está ablandando a la MUD, fortaleciendo a su gente. ¿Qué debemos hacer nosotros? Ablandar a Diosdado y fortalecer a la MUD. Porque es que la mesa y la masa, toda la vida ha sido una dialéctica de la política democrática. Diosdado no es democrático, está bien, pero la política democrática implica negociar, fortalecer, avanzar, etcétera. No es que uno se, como tú dices, no es que uno claudica y no piensa más. Así es, bueno, pero hasta ahora, ¿cómo se siente el gobierno? El gobierno se siente envalentonado porque dividió a la MUP. Pero Dice, vamos a ver, hay ¿qué dice ahí Chugo? Yo no sé, Ok. estoy seguro que está dividido. Ponme ahí la foto de esa Chugo que parece el tío Cosa. Al partido Lucas. UNASUR, que le exige a Chugo Torrealba que UNASUR promueve elecciones en la mesa de diálogo porque el señor Samper dijo que no debería haber posiciones, Aquí no se para nadie. Digo. posiciones adelantadas, como diciendo que el que se iba a parar era la MU. Y casualmente con Samper coincidió Diosdado. ¿Se va a parar alguien ahí? Mira, pareciera que están jugando, aun cuando todo lo que se ha oído hasta esta semana es amenazas van y amenazas vienen, de ambos sectores. Primero tenemos que decir que en esa mesa no están sentados todos los que son... Eso lo vamos a desarrollar, te lo Perfecto. prometo. Ok, pero entonces, ¿qué sucede? Que, bueno, si tú oyes a la cabeza del Ejecutivo Nacional, al presidente Maduro, donde dice, a mí no me sacan ni con balas ni con votos. Y ahí se acabó. Entonces el tú dices, diálogo. bueno, pero... Y después viene Diosdado y dice que el diálogo es una pérdida de tiempo. Y después viene y también declaró Bernal esta semana y dijo que no había posibilidades de que el diálogo no tenía sentido porque la oposición tiene una agenda oculta, bueno, y todos los planes y los nombres que le han puesto. Pero esos son a los mismos nombres que sabotaron aquel diálogo show que hubo en Miraflores. Por supuesto, pero es que es un show hasta ahora, pero también del lado de la MUC, que no es toda la MUC la que está presentada, que eso lo vamos a adelantar, como tú dices, próximamente. Ya viene, Maricha, Bueno, te lo prometo. el tema es que no, que también hay amenazas. El 11 es el término para que el gobierno cumpla o no cumpla o se acaba el diálogo. Llegó el término de este negro, ya regresamos. Continuamos, querido amigo, con su espacio. Qué rico show y qué rica conversación con Mariche, que le interrumpimos porque hacía el tiempo en televisión, cuando uno se le acaban las ideas, la corta para poder recuperar. Así hace siempre un periodo y así hacerlo para vivir Villegas. ¿Tú qué crees que él tal cosa? Entonces tú estás furioso para responderle en el próximo paso. El próximo. Oh, vale. Ay, una cosa que es el ambiente en la conversación. Elías Agua anuncia, a diferencia de Dado Cabello, que ahí no se para nadie. Ahí hay una foto de Elías Agua, a esa. Nadie se parará de la mesa, no se trata de ellos o de nosotros y de lo que nosotros impongamos, sino lo que diga el país. Entonces, muy linda esa frase del señor Agua, solo que ahí hay una falla epistemológica y es cómo se mide la opinión del país votando y usted no deja votar. Qué lindo discurso. Pero de la idea pareciera un juego como de sentarse y pararse. Y yo creo que no debe ser así. A ver, como quién presiona, quién no para. Y lo otro, porque es que yo, para plantearte un problema que le planteé al Macismo hace poco. Hay otros sectores en el país con otras opiniones que no están sentados ni con Chugo ni con Agua. Ponme la siguiente foto, ahí está. La plataforma en defensa de la Constitución exige reactivar el revocatorio. Ahí está Héctor Navarro, Esteban Emilio Monzongi, Anelicio Osorio, Freddy Gutiérrez, Edgardo Lander y aquel de allá, ¿quién es? El Chivo Acosta. No, Santiago Arconada. Es decir, la plana mayor de la intelectualidad chavista de hace apenas 4 o 5 años, menos, 3 años, en fila exigiendo un revocatorio para revocar a Maduro y bajo el título Plataforma para la Defensa de la Constitución. El MAS también ha pedido que el diálogo tenga otro protagonista. O sea, no puede ser que el diálogo sea la MUD como representante de la oposición, el gobierno como representante del chavismo y el resto del país de espectadores. Bueno, es que los problemas del país no los puede resolver solos una parte del gobierno, porque tampoco está sentado todo el gobierno, tampoco está todo el PSUV, todo el gran polo patriótico, ni tampoco los puede resolver solo la MUD. Aquí nosotros, el MAS siempre dijo que había que ampliar el diálogo que sea un diálogo transparente, que se reconozcan y además que sea incluyente. ¿Incluyente con quién? Ampliar el diálogo con los empresarios. Claro.
con los estudiantes, con las universidades, con factores de la sociedad civil organizados, con partidos políticos que no están representados en estos sectores. Que no vamos a hacer, es que vamos a ampliarla, sí hay que ampliarla. Y hay que ampliarla porque los problemas del país no se resuelven persiguiendo a los empresarios, como hace el gobierno con una de las empresas que es la mayor productora del país, como la empresa Polar, o acabando con el aparato productivo como lo hicieron en 17 años, o haciendo un aumento salarial donde quiebran a las pequeñas empresas. Entonces, ¿tienen que estar el factor económico? Claro que tienen que estar los factores económicos sentados en la mesa de diálogo. Pero, y no solamente los factores confrontados. Ellos ya sentaron a los empresarios. Tampoco se sentaron todos los empresarios. No se sentaron todos los empresarios. Tiene que haber representación, puede estar todo el mundo. Pero está Fedecámara. Está Fedecámara, por ejemplo. Le guste o no le guste el gobierno, Fedecámara agrupa a un sector importante de las empresas a nivel nacional, sea grato o no para el gobierno, porque tú tampoco eliges con quién dialogas. Tú no escoges que si puede estar, si los representantes que coloca el PSUV te gustan o no te gustan, o si los que coloca la MUD te gustan o no te gustan, porque ese es otro de los problemas. Yo no me siento con fulano. Eso es una locura. Bueno, precisamente. Entonces, ampliar el diálogo es imprescindible. Primero, para eso que dice que si no yo me paro, no te pares, no. El problema no es quién se para primero, porque seguramente el gobierno ya trata de dividir a la MU o la dividió y ahora quiere que la MU se pare para decir, bueno, es que son ellos los malos, yo soy el bueno. Los que no quisieron dialogar son los del otro lado, porque lo han hecho. Y entonces, ¿qué sucede con esto? Como en el negro anterior me cortaste, yo te decía, no podemos decir tampoco... Pero te corté para que lo vieran ahorita. Por supuesto, pero decir que en el 11, que es este viernes, se van a resolver todos los problemas que están planteados. No, porque eso es crearle falsas expectativas a los ciudadanos, como ya se le crearon. Se le crearon cuando dijeron que en 6 meses salían de Maduro, se le crearon cuando dijeron que el 1 de septiembre salía de Maduro, y se le crearon con un referéndum revocatorio que estaba en manos del gobierno y de todos los poderes que administra el gobierno. Entonces, no podemos jugar con eso porque eso puede ser un arma o un boomerang que se devuelve cuando los ciudadanos se asqueen de lo que está planteando esa MUC, esos representantes de la MUC, y digan, nosotros no salimos a votar, y entonces el gobierno ahí sí diga hay elecciones, y entonces gane la abstención y quede el gobierno al frente. Ese es un escenario interesante. ¿Qué ocurre si ahorita sale la gente de la plataforma por la defensa de la Constitución plantea la autotutela, que es una lavativa que yo no sabía, pero algo así como un arrepentimiento? Entonces, el nombre técnico ahí de abogado, autotutela, yo no sabía que existía y lo leí en la declaración. ¿Qué sucede si estas se autotutelan y dicen, bueno, vamos a darle ese 20% y el referéndum es el 23 de febrero del 2017? ¿Qué hacemos ahí? ¿Por qué lo digo? Porque yo pedí mucho que debatiéramos que el referéndum 2016 tiene una interpretación, un sentido, y el del 2017 tiene otro. Pero tienen sentido cada uno. Por supuesto. ¿Y qué hacemos en ese caso? No, yo creo que el referéndum, si se da como un derecho político establecido en la Constitución, que además es creación del oficialismo, se mató el referéndum con todo lo que ha sucedido. Pues para mí se mató. Yo no creo que haya posibilidades de que este año, por más negociaciones que se den, se dé el referéndum. Eso creo que letra muerta, pensar en eso. Pero es que no tiene sentido el referéndum el año que viene. Claro que ¿Por tiene. qué no tiene sentido? Yo sí creo. Nosotros apostamos, y lo dijimos desde meses atrás, que había que apuntalar hacia las elecciones regionales que eran en este diciembre, que tenían que cumplirse. Pero eso es una trampa del gobierno, porque las elecciones son constitucionales. Por supuesto, pero entonces yo no convoco porque estábamos en el referéndum. Entonces ni hay referéndum, ni hay elecciones, que también lo vaticinó el MAS. En diciembre vamos a llegar a no tener referéndum, a no tener elecciones regionales y a un presidente de la República a lo mejor con un 90% de rechazo, porque tenía 80 hace nada, de que a diciembre debe tener 90%. Entonces, y el país sin tener una visión al horizonte hacia dónde dirigirse. Bueno, nosotros tenemos que saber a dónde nos dirigimos, porque la alternativa al diálogo, como bien lo dijo Maricha en el negro anterior, es una mortandad para después volver a dialogar. Así que yo rechazo todo, ultimátum, violencia, amenaza y sobre todo que estén diciendo que balas y tiros, porque es un discurso destemplado e inútil que no hace falta. Para el tercer negro continuamos con este interesante diálogo y además le vamos a sacar la chicha porque ya sabe mucho de política y le vamos a preguntar otra cosa. Ya regresamos.
Continuamos, queridos amigos, con su espacio Qué Rico Show por tvelvenezolano.com, disfrutando de este verbo latigante de María Verdeal, Marichi. Ayer se ocurrió un proceso electoral muy sui generis en Nicaragua, porque el señor Daniel Ortega decidió contarse, es decir, que nadie más se contara, eliminó toda la oposición. Sin embargo, el Partido Liberal Constitucionalista, dirigido por un jefe guerrillero de la Contra, decidió meterse en la pelea y le sacó 20% de los votos en condiciones más adversas e imposibles. Para que midamos bien que ese 20% de los votos, esa es la popularidad actual de Maduro y sigue en el gobierno. Bueno, Daniel Ortega gana. ¿Por qué lo menciono? Porque aquí se repite, pero línea por línea, todos los pasos que da Daniel Ortega para que no haya vía democrática y disfrazar de constitucionalidad el ejercicio de la ley. Bueno, hoy estaba oyendo una entrevista de, no sé, era un oficialista o afecto al oficialismo en Unión Radio, pero en el programa de Esther Chiaro, donde decía... Esther Chiaro no interroga, no entrevista a nadie que no sea chavista. Además, la posición es otro país. El que ella describe es otro país. Pero en ese programa estaban entrevistando, no pude determinar quién era, pero entonces decía, bueno, que viste que cómo no están derrocando a la izquierda en América Latina, el triunfo del comandante Ortega y de su esposa. Entonces decía, bueno, que además que la esposa que había sacado tantos votos, porque no dicen toda la trampa electoral ni todo como es el sistema electoral, lo que hizo, sacó 20 diputados de opositores, toda la tramoya que montó para estas elecciones, sino que era un ejemplo a seguir, que no era que Macri había ganado en Argentina y el caso en Brasil de Dilma, y ponía como ejemplo, entonces, bueno, cómo sobrevive pues de este cónclave, entre comillas, de izquierda, Daniel Ortega en Nicaragua. Pero Daniel Ortega es el niño mimado del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional hace 15 días se lanza una declaración diciendo, yo no la tengo ahí, la puse hace como una semana, diciendo que Nicaragua es el modelo para la recuperación económica de las economías emergentes de América Latina. El Fondo Monetario Internacional habla así de Daniel Ortega, porque les dio todo. Pero es que además ya Daniel Ortega sabe, Daniel Ortega en Nicaragua sabe que ya Venezuela no puede suministrarle, no tiene cómo subsidiarlo, entonces busca otros sistemas pues que le faciliten y además tienes creo que tienen el modelo económico, lo que está desarrollando no tiene nada que ver con neoliberal, una cosa impresionante. Bueno, lo mismo que en Ecuador. Sí, tal cual, ¿no? Así que nosotros nos tocó de todo lo peor. Evo Morales tiene una recuperación económica con un perfil social avanzado y está incrementando la capacidad de ahorro de las clases pobres y trabajadoras. Así es. Porque que esta desgracia que nos tocó a nosotros con este hombre, que me parece un castigo. Pero hay otras elecciones que están muy interesantes, que son las de los Estados Unidos. Poquitín. Ajá, la pena de muerte de los impuestos marihuana. No solo de presidente votarán en este martes en los Estados Unidos. Hay como 5 referéndums que van a ser llevados a elecciones. Porque, ponme la otra foto ahí, compañero, hágame el favor. O mañana se decide si la señora Clinton o el señor Trump serán presidentes de los Estados Unidos. ¿A quién vas tú? A la Clinton. ¿Por qué? ¿Por mujer? No, por mujer no, y no sé cómo llegó el señor Trump hasta donde llegó tan lejos. Voto a voto. Bueno. No sé si se ha ganado esos votos. Pero que está desarrollando o que ha desarrollado en la campaña, además una campaña y un sistema electoral también muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. Pues todo se vota por delegados, todo el sistema, cómo es el proceso. Eso es bueno decírselo a la gente. Mire, usted vota en el estado Apure por 14 tipos. Y entonces de esos 14 usted llega al segundo y le faltaron, no sé, 100 a 49. Y el señor que sacó 100 agarra los 14. Y yo, naranja china. Bueno, pero eso sucede aquí en Venezuela. Tenemos un problema también con la representación ley, que la representación proporcional no existe. No existe, no, la eliminó deliberadamente el chavismo. Bueno, la eliminó el chavismo y ahorita le sirvió a la MUC. Bueno, porque pero entonces, por eso, que la salsa que es buena para el pavo también es buena para la pava. Eso también es algo que deberíamos revisar para futuros procesos electorales en nuestro país. El caso de Estados Unidos, mira, yo creo que bueno, no solamente tendría efectos que gane el señor Trump en Estados Unidos para los Estados Unidos, sino también para el resto de los países
y sobre todo los países de América Latina. Él dijo que iba a acabar con el acuerdo que tuvo Obama con Fidel, con Raúl. Con Raúl, Rapado. sí. Y además voy a meter en cintura El a Maduro. Obamacare también, lo que tiene que ver con el sistema de salud de los latinos. Bueno, ahora parece que las encuestas dicen que están muy reñidos. De fotografía va a ser el resultado. Ya mañana tendremos esos resultados. Pero yo te digo algo, en las elecciones de los Estados Unidos, a uno que le gusta ver los procesos electorales, es realmente interesante cómo la gente sube en la encuesta, cae en la encuesta, sube en la encuesta, cae en la encuesta, por los efectos de la opinión pública. De la opinión pública. Mira, el FBI le metió una patada en el tobillo a la Hillary Clinton. Y se la quitó hoy. Y se la quitó ayer. Ayer, pues. Entonces todo el mundo dijo, pero el daño está hecho, no hay tiempo. CNN tiene una cadena diciendo Clinton no tiene nada que ver con ni la van a enjuiciar. No vale la trampa de Trump. Trump mintió y lo han repetido. Taqui. Bueno, yo leí en estos días que la revista Vogue, que es una revista de moda, apoyaba a la candidata Hillary Clinton. Ay, pues ya se viste con una ropa pero fíjate que nunca había, en la historia de la revista y todo, jamás había hecho, o sea, apoyado abiertamente ningún candidato. Pero yo no sé quién no lo apoya, maná. TV Wonder. El tipo Robert De Niro le ofreció unos golpes a Trump. Meryl Streep, o sea, todo Hollywood completo está con Hillary Clinton. Alicia Machado, nuestra Alicia Machado. Alicia Machado, que además ha sido ariete en el combate por la defensa de la mujer y las morenas, porque ese tipo le dijo que era fake, que no la recordaba. Que era gorda y que era de todo, y cualquier tipo de insulto le dio. Bueno, pero ahora viene la otra reflexión. Porque un señor que insulta, promueve el machismo, ratifica las consignas racistas, ayer asistió a un acto del Ku Klux Klan, está sacando más votos que Hillary Clinton. Bueno, porque está explotando. Yo estuve en Estados Unidos hace 15 días aproximadamente y le pregunté a unos muchachos, familia, que son estudiantes universitarios, porque además se promueve mucho lo de las elecciones allá, y decía cómo ha explotado Trump el nacionalismo con ese fantasma además Estados Unidos es un país de migrantes, de los latinos. Nadie aguanta 3 generaciones. Pero se ha metido en los estados con más tradición dentro de los Estados Unidos y eso es lo que ha explotado. Sí, pero el estado clave aquí es Florida. Florida. Y ahí, mira, Obama se metió ayer en un pueblito que ni el nombre me sé, Riquitipiquiti. Tiene un poco de día y el hombre se metió. Pero que hasta Obama se metió en campaña. Obama, 8 horas haciendo campaña en ese pedazo de pueblo. Porque ahí es donde hay más delegados. Así es. Eso es política, caballero. Así es. Eso es política. Bueno, Mariche, muchísimas gracias por venir. Yo creo que los escuchas hoy aprendieron un montón de política porque esta mujer tiene garra, tiene verbo y tiene gracia. Así que es sabroso haberte tenido. Las puertas están abiertas gracias para por la invitación. que quieran volver. Y una cosa sí les digo, hay una jugada que debería tirarse ya Chugo Torreal y decir, bueno, está bien, tengo esa mesa de diálogo, pero aquí me siento a hablar con el MAS y con la plataforma esa con la donde estaba Luis Fuenmayor, etcétera, y por el otro lado convoco a esta gente que estaba aquí del chavismo, y por el otro lado convoco a Nick Mereo y a cuantos cristianos hay, porque lo que toca es crear un gran movimiento nacional para el rescate de la Constitución. Hasta mañana, querido amigo. Muchísimas gracias. Gracias.